Desde acá, desde la oficina parlamentaria de Patria para Todos, les habla Ilenia Medina, secretaria general de Patria para Todos, y hoy, lunes 26 de junio, damos nuestra rueda de prensa luego de haber consultado con los equipos regionales del PPT que pudieron conectarse, problemas de conectividad, pero este método que venimos realizando ha dado resultados. Y bueno, acompañada por el secretario político de Patria para Todos, el diputado José Bracho, también secretario político la compañera Elizabeth, y varios compañeros, Orman, compañero de La Guaira, responsable de la estructura, compañero César y otros compañeros que están acá del equipo de Caracas. Bueno, tenemos que comenzar haciendo una referencia a que celebramos, porque tenemos que celebrar los 202 años de la batalla de Carabobo que selló la independencia de Venezuela y marcó además la ruta para continuar, para que nuestro ejército libertador abriera las compuertas para liberar a Perú, lo que ya no existía como Perú, como tal, ¿no? Los países Colombia, Panamá, o lo que era territorio panameño en la parte de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, los países andinos, países bolivarianos. Y así volveremos a hacer todo en algún momento. Y también tenemos que recordar que hoy es el día de la lucha internacional contra las drogas, un aspecto importantísimo, pues es una política de Estado defender y proteger a nuestra juventud de ese flagelo que en otros países pareciera que es hobby, parece que es un deporte, menos en nuestra parte. Bueno, en el día de hoy, varios temas de gran interés. Quisiéramos informar que el viernes pasado, 23 de junio, instalamos la mesa de trabajo de la Asamblea Constituyente de los Trabajadores. Es una propuesta que hemos venido trabajando con distintos liderazgos, tanto de PDVSA y sus filiales, como de empresas que conforman la Corporación Venezolana de Guayana de la CBG. Este viernes instalamos esa mesa con dos representantes de dos de las empresas, de Carbonorca y Sidor, y dos compañeros que son parte del liderazgo de los trabajadores de PDVSA. Además estaban presentes, por supuesto, compañeros del secretariado de Patria para todos trabajando en relación a un instrumento que hemos denominado el reglamento para la Asamblea Constituyente. Nosotros le estamos dando un profundo respaldo a esta iniciativa del partido que fue construida en un conversatorio con los trabajadores de esos dos espacios de empresas públicas estratégicas para el país, y consideramos cada vez más, nos estamos más convencidos que es un instrumento que va a permitir acercar posturas que hasta ahora han venido teniendo dificultades, tanto los trabajadores en algunas de las empresas básicas de Ciudad Guayana y en algunos sectores de PDVSA y sus filiales. Porque la intención de Patria para Todos, los trabajadores que son parte de este proyecto, están justamente con la misma bandera: cómo restablecer el protagonismo de los trabajadores como sujeto histórico de esta revolución, cómo respaldar al presidente Nicolás Maduro, cómo reducir desde el diálogo y el debate las diferencias que ocurren y han venido ocurriendo, generándose situaciones lamentables para todos. Y el propósito tiene como uno de sus puntos estratégicos la defensa del modelo productivo, la defensa de los derechos de los trabajadores, defender el proceso revolucionario y defender la razón.
y estamos avanzando. Cuando ya avanzamos muchísimo con la instalación de la mesa y el trabajo que está casi listo en un 70% de un instrumento que puede ser utilizado por cualquier grupo de trabajadores en cualquier empresa pública, sea la que fuere, le va a permitir avanzar de una manera, en el marco del ejercicio de la democracia participativa, protagónica y responsable. Porque no solamente tenemos derechos los trabajadores y trabajadoras, también tenemos deberes con nuestra parte, también tenemos el deber de fortalecer las instalaciones, el tema productivo de nuestra patria y crecer juntos en momentos que son sumamente importantes para Venezuela, para América Latina y para el mundo. Además de esta propuesta, que ya hemos venido presentándola en la medida que vamos avanzando sobre la misma, tenemos que señalar también que nos regocijamos por la decisión del presidente Nicolás Maduro Moros la semana pasada de crear el Fondo de Financiamiento Especial para los pequeños y medianos productores. El presidente se refería a que había recogido propuestas de las asambleas productivas y tenemos que señalar que entre los sectores que él escuchó estuvo el Movimiento de Productores por la Patria, que ya ha efectuado la 4ª Asamblea Nacional, porque no es fácil, como todos saben, movilizar a un grupo de personas con las dificultades que hemos venido atravesando. Y allí, entre otras cosas, habíamos señalado la importancia de un financiamiento especial, porque si estamos hablando de la soberanía alimentaria, no es cualquier agricultura, hay agricultura que está orientada al proceso industrial. Nosotros estamos hablando de darle prevalencia, privilegiar a la agricultura alimentaria, orientado a fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria. Porque la soberanía no es etérea, la soberanía, entre otras cosas, además la política, que es muy importante, está la económica y en este caso la alimentaria. Como decía Bolívar, tropas sin alimentación, fracaso asegurado. No era textual como lo estoy diciendo, pero sabemos que es así. Y por ello, la importancia de el paso que dio el presidente escuchando a los movimientos de productores, entre ellos el Movimiento de Productores por la Patria, que ha hecho ese señalamiento, pero además es muy importante, como lo hemos venido señalando, la planificación es una herramienta de las políticas públicas desde la perspectiva socialista. Y hemos dicho que es sumamente importante la necesidad de territorializar el tema agrícola alimentario, territorializarlo, que los consejos locales de planificación tengan esa responsabilidad, porque son los que están designados, de acuerdo a la ley orgánica de los consejos locales de planificación, los consejos estadales, de diseñar y ejecutar el plan de desarrollo de esa área, de la región y del municipio. Y ese programa debe tener una parte, debe estar por lo menos un 50% orientado a la producción agrícola alimentaria de ese municipio, porque los 335 municipios, no solamente los estados llaneros, no solamente el Guárico, no solamente Portuguesa, no solamente Barinas o Apure, tienen que ser los 335 municipios que cuenta el país. Pero además, como lo hemos dicho muchísimo, estamos trabajando en un proyecto de ley o una reforma a una de las leyes, de las 7 u 8 leyes que existen en ese marco, para que todos los gobiernos populares, estamos hablando de los consejos locales de planificación, contribuyan a las metas nacionales del Plan de la Paz, que es el instrumento concreto dentro del Plan de Desarrollo Nacional de la Nación. Es decir, no puede recaer solo sobre el gobierno nacional el logro de las metas. Para el año 2025, todos los gobiernos municipales y regionales deben garantizar, junto con el gobierno nacional, las metas productivas alimentarias, y hay una serie de elementos que nosotros hemos venido trabajando y ya nos parece extraordinario que una de esas
el financiamiento especial privilegiado al pequeño y mediano productor, que son los que han alimentado a este país en los momentos más difíciles que hemos vivido, que ha vivido Venezuela y el mundo, que es la COVID-19, y con el bloqueo, pues, se ha hecho mucho más importante privilegiar a esos pequeños productores. Celebramos entonces esa decisión del presidente de la República y agradecemos en la cuota que nos corresponde la propuesta del Movimiento de Productores por la Paz. Un tercer punto en el ámbito nacional: la fulana lista de los candidatos a las primarias de la oposición. Nosotros tenemos que decir que eso más que una lista, más que un esquema de elegir a un candidato, pareciera un sabotaje ya diseñado, prediseñado. ¿Por qué? Porque varios de los candidatos están inhabilitados. Varios de los candidatos a las primarias están inhabilitados. Eso es desconocer la norma jurídica venezolana, por un lado. En segundo lugar, nosotros tenemos que decir que es absolutamente psicopático, para decirlo de alguna manera, que una candidata pretenda que sus víctimas, a quienes ella con sus planes, llamando al sabotaje, llamando a Estados Unidos al bloqueo de los recursos de Venezuela, llamando a una intervención, y todo el sector de la población venezolana que sufrió y sigue sufriendo los efectos de este bloqueo, ahora pretenda, esta señora inhabilitada como está, que voten por ella. Yo le digo al sector, al periodismo venezolano, el sadomasoquismo no es periodismo, es sadomasoquismo. Y hay que ser sumamente honesto y evitar ese plan, porque es un plan, definitivamente, hay un plan contra la República, nuevamente enrarecer la campaña electoral normal que se va a realizar el próximo año, ¿no? 2024, que es cuando se deben celebrar. Nosotros recogemos la misma preocupación que han mostrado algunos de los candidatos o de los partidos que se han inscrito allí, cuando dicen no hay registro confiable, no hay método para la contabilidad y otra serie de cosas más. ¿De dónde llegan el financiamiento para eso? Entonces, me parece una buena iniciativa que de ese sector hayan surgido personas con liderazgos políticos que hayan tenido la valentía de ir a la Fiscalía General de la República a colocar las cosas en su sitio. Lo celebramos. Nosotros tenemos que pedir a nuestro pueblo estar atento a esa jugada de las primarias, porque evidentemente es un derecho, pero lo están haciendo tratando luego de empañar el comportamiento de las instituciones públicas venezolanas. No tiene otro objetivo. Nos eriza el alma saber que ya esta señora parece que ha entrado en negociaciones con los factores más deleznables del gobierno norteamericano, Ted Cruz, porque ese es su candidato. La señora esta, que no la vamos a mencionar porque es muy famosa, ya está en negociaciones. Dígame el señor Ted Cruz que recibe, no solamente recibe ingresos de los lobbies que benefician los lobbies de las empresas petroleras y de gas, sino también, no lo decimos nosotros, lo dicen los expedientes que hablan por él en Estados Unidos, del narcotráfico. Entonces, es una alerta sobre eso. La oposición puede organizarse como a bien quiera y pueda en el marco de la Constitución y las normas de la República. No pueden mentir, no pueden engañar. Este señor inclusive señaló una cosa sumamente seria, que quien le haga daño a María Corina Machado se mete con Estados Unidos. Y el daño que ella había hecho al país, ¿quién lo va a pagar? ¿Donald Trump? ¿Los republicanos? ¿Quién? Creo que ese tipo de comentarios tenemos que tomarlos en consideración, porque es parte de esos paquetes que esta señora está muy acostumbrada a producir
para victimizarse. Como recordar que ella en esas épocas de campaña, que ella se organiza a sí misma para victimizarse, recordar la llamada que le hizo a su señora madre diciendo: no te preocupes de las noticias que vayan a surgir de mí, yo estoy bien. O sea, organizó, porque ese es su enfoque de campaña, victimizarse. Entonces creo que a ella lo que le sale un tratamiento terapéutico urgente. Pero y nosotros estar atentos. En relación a la agenda internacional, creo que es muy importante referirnos a que este jueves se efectúa en Brasilia el 26º encuentro del Foro de Sao Paulo, que es el espacio que ha organizado, que organiza la izquierda a los partidos progresistas, populares y a los movimientos, que va a hacer un análisis importante de la situación geopolítica regional de América Latina y del mundo, los avances y los desafíos. Y esperamos que dos de nuestros diputados de Patria para Todos, porque PPT es miembro fundador del Foro de Sao Paulo, puedan estar presentes allí con propuestas vinculadas fundamentalmente a cómo fortalecer la integración ante estos desafíos que tenemos, y particularmente cómo reducir, cómo dejar sin efecto las medidas coercitivas unilaterales de la perspectiva jurídica, política y diplomática. Hay formas, y nosotros hemos venido señalando, buscar que el principio, entre comillas, de la extraterritorialidad pueda ser eliminado como un fantasma que ha venido lamentablemente afectando el intercambio de los países de América Latina con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, y evidentemente nos hace daño a todos. Entonces, ahí tenemos algunas propuestas que hacer en relación a ese tema. La necesidad de fortalecer los gobiernos populares, progresistas. Se evaluará, como siempre se hace, la situación de cada gobierno. Particularmente habrá que ponerle mucha atención a las amenazas que sufre el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero bueno, siempre son análisis integrales, complejos, donde se evalúan distintas áreas de los movimientos, como por ejemplo el tema productivo, el tema de las mujeres, el tema parlamentario. Va a ser muy interesante ese 26º encuentro, que no se había realizado durante 3 años, justamente por el tema de la pandemia y por encontrarse así un fascista troglodita como Jair Bolsonaro. El otro tema, que evidentemente creo que es un tema que a todos nos es muy importante hacer el seguimiento, es el intento de golpe de Estado contra el presidente Vladimir Putin. Y nosotros señalamos en el balance que hacíamos durante la mañana que si había alguna duda, que no creo que nadie tuviese duda del liderazgo, la fortaleza, la capacidad estratégica y política, su incidencia en la Confederación Rusa del presidente Vladimir Putin, cualquier duda quedó absolutamente eliminada. Salió fortalecido el presidente Vladimir Putin. Para nosotros es obvio que es parte de los planes de Estados Unidos, porque quien viene forjando el nacimiento finalmente de ese nuevo mundo, de ese nuevo orden global, es el presidente Putin. Los integrantes del BRIC, Venezuela, Chávez, que es el padre de ese proyecto, no lo podemos poner en duda, y quienes venían y vienen sin lugar a dudas empequeñeciendo su hegemonía en el mundo, en Estados Unidos y Occidente, incluyendo a Europa. Europa está dividida, Europa ha perdido fuerza su economía, los liderazgos históricos en ese país
en ese espacio regional señalan que tienen que deshacerse de alguna manera de la hegemonía norteamericana. La situación en Estados Unidos dentro de los factores de poder cada vez son más débiles. El presidente Joe Biden, ya todos sabemos, o realmente está mal de la cabeza o es una puesta en escena. Opción B, una puesta en escena, porque los expedientes contra él y contra su hijo evidentemente en algún momento lo van a tocar. Como el señor es mayor de edad y tiene demencia senil, pues pudiera ser una excusa, pero es realmente importante hacerle seguimiento. Quien sale cada vez más desfavorecido, más golpeado en su imagen, su hegemonía, el gobierno norteamericano, no solamente la imagen del gobierno, los altos funcionarios. Ya sabemos lo que Trump develó, además confesó lo que es un plan de Estado. Ese es el plan de Estado, esa es la doctrina Monroe, esa es la forma como se relaciona Estados Unidos con el mundo, con los países soberanos, particularmente cuando son ricos como Venezuela, en grandes recursos. Ahí está la señora Laura Richardson, todos lo hemos visto, nadie puede llamarse engaño. Entonces, lo que sí es importante es un golpe fuerte, es la caída de la fortaleza del dólar en el intercambio internacional. Nosotros consideramos que Putin, en esa prueba difícil, organizada y orquestada por Estados Unidos, no tenemos ninguna duda, porque hace 2 meses en los análisis geopolíticos que se hacen en el partido con todas las misiones, diversas misiones, ya se había visto por opiniones que revisamos del mundo internacional, figuras importantes del mundo internacional, hace 2 meses, que eso podía suceder, no porque tuviésemos fuentes de información, de inteligencia, sino que en una evaluación de cómo se mueven, cómo se comportan los grandes factores geopolíticos en este momento, podíamos suponer que algo así podía ocurrir y ocurrir. Pero también tenemos que señalar que se han fortalecido. Nosotros respaldamos la declaración del presidente Nicolás Maduro Moro y todos los países que dieron un espaldarazo al presidente Putin, a la Confederación de Rusia y al pueblo ruso. Y PPT, muy modestamente, como siempre, en horas muy tempranas de la mañana del día de ayer, expresó su respaldo absoluto al pueblo, al presidente Vladimir Putin y a esa federación, entendiendo que son parte fundamental para el nacimiento de ese nuevo mundo que hemos venido construyendo desde hace muchos años y que fue previsto por nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Que viva la patria! ¡Viva!